Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Sin Título de Paola. Hoy voy a hablar del manga Negocio Matrimonial o Tenemos un vínculo por contrato, manga donde su historia principal se encuentra finalizada con 95 capítulos y actualmente se encuentra publicando unas historias extras que hace que actualmente este manga tenga un total de 119 capítulos. Además, tiene una novela que se encuentra fácilmente buscándola en Google con el nombre más la palabra novela y de hecho por lo que vi se puede conseguir en Wattpad y en Facebook. Dicho esto, Negocio Matrimonial tiene como géneros el isekai, el romance, el drama y la fantasía y su sinopsis es la siguiente. Bianca de Batchford es desterrada de la familia Arnold tras la muerte de su esposo Zachary debido a acusaciones de lujo e inmoralidad. Después de vagar sin rumbo tras la caída de su familia Blancheford, está al borde del desespero. Sin embargo, un sorprendente regreso al pasado le otorga una segunda oportunidad. Determinada, ve el matrimonio como un negocio para asegurar su futuro y proteger los territorios de Blancheford y Arnold. Luchando contra las expectativas sociales, Bianca busca seducir y persuadir a su esposo mientras forja su propio destino en un mundo donde el honor y la ambición chocan. Y bueno, ¿qué tengo que decir de esta historia? Lo primero es que este manga lo comencé a leer hace un tiempo, pero como leí varios capítulos seguidos, llegó un momento en que dije necesito un descanso, por lo que me tomó como 2 o 3 meses terminar de leerlo, y esto no es porque la historia fuese aburrida, simplemente fue que como me pasa con muchas historias, me sobresaturo de un solo manga y luego lo termino abandonando y me cuesta bastante regresar a terminar de leerlo, por lo que si les pasa lo mismo que a mí, yo les recomendaría que traten de leerlo poco a poco y no se sobresaturen para que puedan disfrutar más de esta historia. Lo segundo que tengo que decir es que esta historia tiene capítulos más 18, aunque es diferente a las demás, ya que usualmente en las historias con este tipo de contenido erótico suele estar dentro de un mismo capítulo o seguido y no es algo que se haga una diferencia. En cambio acá es algo como separado. Acá ocurre que por ejemplo tenemos el capítulo 19 y es un capítulo donde dan a entender que los personajes mantuvieron relaciones pero no se muestran dichas escenas, pero luego estaría el capítulo 19.5 que este sí tendría estas escenas explícitas, por lo que si a ti no te gustan este tipo de contenidos eróticos dentro de un manga, no te preocupes, puedes disfrutar de la historia perfectamente y saltarte las escenas fácilmente. Lo tercero es que por lo que estuve leyendo en comentarios, es cierto que esta historia se basa en una novela y los sucesos o la esencia de la historia está en el manga. Sin embargo, por los mismos comentarios que estuve leyendo, hubieron varios cambios dentro de la historia, pero al contrario de lo que ocurre con muchas adaptaciones de novelas que hacen esto de cambiar algunas cosas, los cambios han gustado e inclusive vi que decían que el manga está mejor que la propia novela, así que dejándome llevar un poco por estos comentarios, no sé si valga la pena o no leer la novela. Y bueno, fuera de estos puntos la historia me gustó, pero también es verdad que se vuelve igual que otras historias donde la protagonista comienza a tener una mala vida y se arrepiente de sus pecados o de sus acciones, termina muriendo, regresa en el tiempo e intenta hacer las cosas mejor, dándose cuenta de que muchas de las cosas que ella creía no eran como ella lo creía, y termina enamorándose de aquel hombre que en su primera vida había ignorado. Sin embargo, a pesar de que sí caen estos mismos elementos, esta historia tiene un encanto que simplemente hizo que no me importara esto. Otra cosa que me gustó de la historia es que está ambientada en una época medieval y aunque no puedo decir que los diseños de vestuario de los personajes sean históricamente correctos, pero
a mí simplemente me encantaron. Y además yo creo que es muy poco habitual ver historias que estén ambientadas en una época medieval. Yo creo que de memoria solo se me ocurren dos, que sería Hermana, yo en esta vida seré la reina y Cómo poner a mi esposo de mi lado. Probablemente existan otras, pero de momento solo me acuerdo de ellas dos, y la verdad es que realmente me gusta como que las historias no se desarrollen siempre como en la misma época, que varían un poco. Entonces esta historia, creo que el encanto que le encontré fue que se desarrollara como en una época medieval. Con respecto a los personajes, Bianca me encantó, pues ella tiene una personalidad que varía entre ser un personaje muy dulce a ser un personaje con un carácter bastante fuerte, al igual que me encantó el personaje de su esposo Zachary, pero aún así creo que lo que más destaca de esta historia es su gama de personajes secundarios que tienen sus propios encantos y en algunos momentos son más interesantes que la pareja principal. Creo que mi único problema con los personajes sería que me hubiera gustado un poco más de intervención del personaje del segundo príncipe, que es el personaje que es el villano de esta historia, y que siento que todo lo que tenía que ver con él me lo vendían como un villano súper invencible y súper malvado, y al final sentí que todo lo relacionado con él se solucionó en menos de 5 capítulos. Y bueno, como mencioné este punto negativo, también tengo que mencionar otras cosas que no me gustaron de la historia. La primera es que Bianca se casa con 10 años de edad y Zachary tiene unos 15 o 16 años al momento de casarse. Claro que ellos no tienen un acercamiento romántico sino hasta que Bianca cumple unos 19 años, pero al final de la historia hacen ver que todos en ese mundo están idealizando la idea de casarse a temprana edad porque todos quieren un matrimonio como el de ellos, y simplemente no. Yo siempre trato de comprender que eso eran costumbres de otras épocas y también el contexto histórico y tal, pero no me pareció que este fuese un buen mensaje para dejar al final de este manga. Lo siguiente que no me gustó es que dan a entender que Bianca en su primera vida le fue infiel a Zachary y que fue una de las razones por las que Bianca terminó siendo desterrada de Arnón, y que bueno, ella se arrepentía muchísimo de esto, de haberle sido infiel a su esposo y realmente no haber luchado un poco más por entenderlo o hablar con él. Y bueno, como saben, para mí este tema de la infidelidad en un manga es un gran no. Yo pierdo completamente toda la simpatía que podría tener por un personaje debido a esto, y siempre les termino como deseando todo lo malo que les pueda pasar en este manga. Sin embargo, en este caso yo no juzgué a Bianca por eso, ya que decía, bueno, la casaron siendo una niña con una persona que ella no amaba y que básicamente se ignoraban todo el día, y entiendo que ella quisiera experimentar algo de amor en su vida. Además, en esta segunda vida ella se está arrepintiendo de todo esto, pero sí comencé a juzgar no a Bianca sino a la historia cuando quisieron justificar como que esto en realidad no era algo que había pasado, ya que Bianca no era una reencarnada, sino que ella simplemente había visto el peor futuro posible y que fue como, oye, ella no fue infiel, y que en realidad esto no pasó, que solo era una visión del futuro. Y no sé, me pasó como en el manga de Serena, es decir, no quiero que me justifiques una posible infidelidad, prefiero que el personaje se arrepienta simplemente y pida perdón a que me salgan con que esto nunca pasó, solo es algo que podía pasar, una posibilidad. Entonces, bueno, fue algo que simplemente no me pareció bien de la historia. Y bueno, esos serían como mis puntos negativos. Por último, estarían los diseños o las ilustraciones. Para mí simplemente fueron perfectas. No sentí que las ilustraciones estuvieran acartonadas ni que los diseños fueran feos. De hecho, en muchas ocasiones me parecieron demasiado lindos, y aunque sí debo mencionar que
algo que no me gustó tanto fue el estilo de cabello de Bianca, pero eso sería algo por criticar solo por criticar, no es algo que realmente afecte en nada a la historia, así que sí, las ilustraciones están bastante bien. Y bueno, si me preguntan si recomendaría esta historia, la respuesta es que sí, pues a pesar de los puntos que puedan ser considerados negativos, la encontré una historia bastante entretenida con personajes que me parecieron simplemente encantadores. Pero bueno, díganme ustedes si han leído este manga y la novela y cuál les gustó más, si les gustaron los cambios o no. Les recuerdo que pueden apoyar el canal haciéndose miembros o con el botón de super gracias, aunque también pueden apoyar el canal con un simple like, dejando un comentario o suscribiéndose. También les recuerdo que pueden encontrar mis redes sociales en la cajita de descripción y unirse a mis transmisiones en vivo para hablar más de esta historia. Y bueno, sin más nada que decir, adiós.